Listo, entonces, a ver, un momentito. Bien, la semana pasada vimos los temas que están acá: método científico, ciencia, conocimiento científico, los pasos del método científico, luego medicina basada en evidencia, niveles de evidencia, lo que es artículo científico. También vimos investigación, los enfoques, sus características. Y luego revisamos también lo que constituye un proyecto de investigación y sus partes: el problema de estudio, objetivos de investigación, justificación, marco teórico estilo Vancouver y ética en investigación. Y ahora en esta segunda sesión vamos a completar lo que nos falta para tener una visión global básica de todo el tema de investigación. Y vamos a revisar primero diseño metodológico, tipos de estudio, luego variables e hipótesis, población y muestra, instrumentos de medición y sus características como validez y confiabilidad, y luego el análisis estadístico, cómo presentar resultados, dentro de ello también las medidas de tendencia central y dispersión, y terminamos con cómo presentar un informe de investigación. Vamos a seguir la metodología que vimos también la semana pasada. Vamos a tener un par de pausas en este periodo de 4 horas, de tal manera que no sea agotador y podamos tener ciertos descansos que nos permitan estar atentos en el tiempo que estamos revisando los contenidos, y también hacer un descanso visual, postural. Yo les voy a avisar cuando llegan esos momentos de los descansos. Bien, entonces empezamos con el primer tema. No olviden, si hay preguntas durante el desarrollo de algún tema, anotan su pregunta, su comentario en el chat. Yo lo leo y revisamos, ampliamos más sobre esa pregunta que están haciendo y luego seguimos avanzando. Bien, veíamos la semana pasada que un proyecto de investigación tiene 4 componentes principales. El primero es el problema de estudio, el segundo el marco teórico, el tercero es el diseño metodológico y el cuarto es la administración del proyecto o aspectos administrativos. Entonces, los componentes 3 y 4 nos explican cómo se va a realizar la investigación. El diseño metodológico también se le llama metodología. En los artículos científicos, generalmente el título es material y métodos o simplemente métodos. Y viene a ser la descripción de cómo se va a realizar la investigación. Y acá el criterio para describir esta sección de una investigación es dar el detalle necesario para que otro investigador competente pueda repetir la investigación. Entonces, ¿cuán detallista tenemos que ser o con cuánta minuciosidad debemos describir los procedimientos de la investigación? La respuesta es a tal punto que permita que otro investigador pueda repetir la observación o el experimento. ¿Qué incluye el diseño metodológico? En esta sección se describe el tipo de estudio, que ahora lo vamos a ver: universo y muestra, método e instrumento de recolección de datos, y luego el análisis estadístico. Empecemos entonces con el tipo de investigación, que es la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación.
Entonces, esa estrategia general de cómo se va a realizar el estudio se llama tipo de investigación o también diseño de investigación. Ahora, hay muchas clasificaciones para los tipos de investigación. Vamos a ver las principales y cada una guiada por un criterio distinto. Si el criterio para la clasificación es el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de información, entonces se clasifican en retrospectivo y prospectivo. Si el criterio es el periodo y secuencia del estudio, pueden ser transversal y longitudinal. Cuando lo clasificamos por el análisis y alcance de los resultados, se dividen en descriptivo, analítico y experimental. Y cuando el criterio es la intervención sobre los factores observados, puede ser observacional y experimental. Vamos a revisar entonces los principales tipos para conocerlos un poco más. Entonces, cuando clasificamos los estudios en base a la ocurrencia de los hechos y el registro de la información, si registramos los datos y estos han sucedido en el pasado, estamos haciendo un estudio retrospectivo. Pero si cuando medimos la variable y registramos los datos, los vamos haciendo de aquí en adelante, estamos hablando de un estudio prospectivo. El estudio retrospectivo, por ejemplo, se realiza cuando trabajamos con historias clínicas, donde los datos del paciente, motivo de enfermedad, síntomas que ha experimentado, resultados de análisis auxiliares, ya están registrados. Es decir, esos hechos ya ocurrieron en el pasado, ya se registraron en el pasado y los encontramos en una historia clínica. Y si yo voy a la historia clínica y ahí tomo los datos, es un estudio retrospectivo, ¿no? De hechos ya que han sucedido. Igual también si hago medidas, ¿no? De un banco de tomografías o radiografías panorámicas de algún centro radiológico, también son datos que ya fueron tomados de pacientes en años anteriores, y si yo hago un estudio con esa información, sería un estudio retrospectivo. Pero también, además de retrospectivo y prospectivo, se habla de estudios retroprospectivos o ambispectivos, que vienen a ser aquellos que combinan ambas características. Los estudios retrospectivos, por ejemplo, empiezan tomando datos ya recogidos. Por ejemplo, se va a la historia clínica y se ve cómo está, por decirlo, el nivel de hemoglobina en los últimos años, ¿no? 2021, 22, 23, 24 de los pacientes que han sido evaluados. Y luego se les llama a los pacientes y se les vuelve a tomar otra medición de la hemoglobina un año o 2 años más. Entonces se combina ambos aspectos, ¿no? Se toman datos ya recogidos anteriormente y luego el investigador sigue recogiendo datos. Entonces, esos serían los retroprospectivos. Cuando nos guiamos para la clasificación del periodo de secuencia del estudio, entonces los clasificamos en transversales y longitudinales. Aquí la diferencia es clara. En el estudio transversal, si vemos mm, el estudio como una línea de tiempo, yo tengo una variable que puede ser conocimiento sobre salud bucal, por ejemplo, ¿no? Y hago una evaluación de los conocimientos sobre salud bucal en un grupo de jóvenes. Hago una sola observación en todos ellos. La muestra puede ser, por decir, 100 personas. Ese sería un estudio transversal porque hago una sola medición del nivel de conocimiento en todos los individuos.
es una sola observación. Pero si yo hago varias mediciones hoy día, hago una primera observación de nivel de conocimiento, luego les doy material para que se capaciten y a la semana les vuelvo a evaluar para ver su nivel de conocimiento con el mismo cuestionario, sería una segunda observación. Este ya sería un estudio longitudinal, porque la variable ha sido medida dos o más veces, ¿no? Hay una observación, dos observaciones como mínimo, y podrían haber más observaciones. Entonces, los estudios transversales son un corte en el tiempo, ahí viene su nombre transversal, ¿no? Hago un corte en el tiempo y veo en un momento determinado cómo está la variable, cuál es su característica. Mientras que el longitudinal me permite ver cómo evoluciona la variable, si cambia en el tiempo, si aumenta, si disminuye, si hay algo que lo modifica, y para ello se requiere tomar por lo menos dos observaciones. Ahora, entre observación y observación, en los estudios longitudinales puede haber una separación de segundos, de minutos, de horas, días o inclusive años, ¿no? Hay estudios longitudinales de 5 años, 10 años, y en cada año se hace una medición para ver el seguimiento de una variable. Entonces, estos son los estudios em, de acuerdo a su secuencia, de acuerdo a cuántas veces se ha medido la variable. Entonces, los estudios transversales permiten describir o explicar el fenómeno en un momento dado, y el longitudinal muestra los cambios en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo: prevalencia de periodontitis en adultos en los Estados Unidos, 2009 y 2010. Anoten en el chat, por favor, ¿se trata de un estudio transversal o longitudinal? Traten de participar, es importante que anoten, por favor, sus respuestas. ¿Es un estudio transversal o longitudinal? ¿Alguna respuesta más? Muy bien, tengo malas noticias para ustedes. Es un estudio transversal. Fíjense, miren cómo en esta clasificación de estudios transversales y longitudinales, que aparentemente parece sencillo, podemos cometer errores. Veamos por qué. Dice acá el título: prevalencia de periodontitis en adultos en los Estados Unidos. Yo creo que hasta ahí tal vez todos pensamos, o sea, como es prevalencia, entonces es un estudio transversal, ¿verdad? Pero luego dice, se ve un periodo, 2009 y 2010. Entonces pensamos que hay un seguimiento, ¿no? Y seguramente por eso la mayoría marcó o anotó longitudinal. Entonces, un primer comentario sería el siguiente, ¿no? Todo estudio transversal, perdón, todo estudio de prevalencia es un estudio transversal, porque queremos saber en una población que puede ser 1000 personas, cuántos padecen la enfermedad, en cuántos está presente. Y la prevalencia nos dice allá, el 75% presenta la enfermedad. Y la prevalencia significa observar en un momento dado, hacer un corte en el tiempo y en un momento dado determinar cuántos presentan la enfermedad. Entonces, todo estudio transversal, perdón, todo estudio de prevalencia siempre es transversal. Repito, nos interesa saber en un momento dado cuántos tienen la enfermedad. Pero aquí vemos luego que dice prevalencia de periodontitis en adultos en los Estados Unidos, 2009-2010.
Ahora, fíjense, esto aparenta que es un periodo de evaluación, ¿no? Pero en realidad el título nos dice que es prevalencia. Entonces, es una sola medición de la periodontitis en cada persona. Lo que pasa como aquí el estudio se ha hecho en adultos de Estados Unidos, es posible que la población, pues, sea, no sé, 50 millones, ¿no? De personas, la población adulta. Y de ellos, la muestra tal vez sea 3.500 adultos. Y examinar la boca para ver la prevalencia de periodontitis en 3.500 no va a tomar una semana ni un mes. Entonces, en este estudio, al parecer, les ha tomado 2 años, ¿no? 2009 y 2010. Entonces, el examen de estos 3.500, supongamos, ¿no? Les ha tomado 2 años. Pero a cada uno de los individuos de esta muestra, solo se les ha evaluado la boca una vez para determinar si está presente o no la periodontitis. Y seguramente han sido pocos evaluadores, 3 examinadores, que examinen a 3.500, les ha tomado varios meses. Entonces, por eso se ve ahí 2009-2010, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Todo estudio de prevalencia siempre es transversal. Si la muestra es grande, como en este ejemplo que estoy presentando, entonces es posible que examinar y medir una sola vez la variable a todos va a tomar mucho tiempo. Y por eso en este estudio aparecen 2 años, ¿no? Entonces se trata de un estudio transversal, ¿no? Y fíjense acá justamente la muestra fueron 3.742 adultos, una muestra grande, ¿no? Por eso les tomó tanto tiempo eh, examinar a toda esta muestra. A ver, no se evalúan dos tiempos porque si no dijera desde 2009 al 2010. Claro, no se observa que sean dos tiempos, solo indica prevalencia y luego los años en donde se ha hecho el estudio. Ese es el periodo de realización del estudio. Pero sabemos que prevalencia es cómo está, en cuánto está presente la enfermedad en un momento dado en un conjunto de personas. Es transversal. Sí, todo estudio de prevalencia es transversal. Seguimos entonces. De acuerdo al criterio de análisis y alcance de los resultados, los estudios se pueden clasificar en descriptivos, analíticos y experimentales. El descriptivo es el de menor nivel de investigación, son trabajos más sencillos, sus conclusiones proveen poco nivel de evidencia científica, mientras que los experimentales son los de mayor nivel de investigación. Los descriptivos, como su nombre lo indica, básicamente describen las variables de interés y pueden llegar hasta establecer relaciones de asociación. Los estudios analíticos o explicativos explican, es decir, buscan factores de riesgo o factores causales, y tanto el descriptivo como el analítico son estudios observacionales, es decir, el investigador solamente observa la realidad y registra cómo se presentan las variables sin modificar el ambiente, sin afectar las variables. Y el estudio experimental, su principal característica es que hay intervención
o manejo o manipulación de la variable. ¿Qué es intervención? Cuando el investigador modifica la realidad. No solamente observa y mide las variables, sino que modifica la realidad y luego observa cómo afecta esta modificación a las variables. Por ejemplo, a un grupo le da cierto tratamiento, al otro grupo no le da y quiere ver el resultado. Eso es una intervención, ¿no? El observador, el investigador, interviene en la realidad, modifica las condiciones para que también se pueda modificar la variable de interés y así ver sus características. Para dentro de los estudios experimentales tenemos también los cuasi experimentales y los de intervención. Vamos a detallar un poco más estos estudios, ya que esta clasificación tal vez es la que más se utiliza y hay que conocer bien las características de estos tipos de estudio. Empecemos con los descriptivos. Son la base y punto inicial de los otros estudios. Generalmente cuando empezamos a investigar un tema, comenzamos con estudios descriptivos. Buscan determinar cómo es y cómo está la situación de las variables de una población. Se encarga de estudiar las características de la población, la magnitud de los problemas, qué factores están asociados al problema. Estudia eventos epidemiológicos, sociológicos, educacionales, etc. Los estudios descriptivos pueden ser transversales o longitudinales y brindan la base para realizar otros estudios descriptivos más complejos o permiten también generar hipótesis para plantear investigaciones analíticas. Dentro de los estudios descriptivos se encuentran los estudios o las investigaciones exploratorias, donde su propósito es familiarizar al investigador con cierta situación problemática. Entonces, no olvidemos, los estudios exploratorios son parte de los estudios descriptivos. Generalmente se utiliza cuando aparece una nueva patología en el área de salud y se quiere conocer sus características. Entonces, se hace un primer estudio, las muestras son pequeñas y luego esto permite generar hipótesis para hacer estudios más grandes. Entre sus limitaciones, solamente describe los fenómenos, pero no plantea relaciones causales entre ellas. Sí puede plantear relaciones de asociación, eso sí. Otra limitación, no tiene alcance para comprobar relaciones explicativas o de causalidad y no permite hacer predicciones. Veamos un ejemplo. Este es un estudio titulado La calidad de vida y el estado de salud de los estudiantes universitarios. Bueno, veamos la variable. Una variable la identificamos acá, calidad de vida. La otra variable, estado de salud. Entonces tenemos dos variables principales. Y tenemos esta primera tabla que encontramos en la investigación. Es una tabla descriptiva donde se presentan las características de la muestra de estudio según edad, altura y peso. Las tres variables son numéricas, entonces se presentan la media aritmética y la desviación tipo o estándar. Y luego se compara edad, altura y peso entre hombres y mujeres. Y tenemos el valor P de la prueba TD-Student, que nos indica si hay diferencia significativa entre hombres y mujeres de acuerdo a la edad, altura y peso. Entonces, fíjense, este es un estudio descriptivo. Se describen las variables y se puede buscar ciertas relaciones. En este caso, si hay relación con el sexo. Aquí tenemos otra tabla, grado de estrés,
relacionado con los estudios durante las últimas 2 semanas. Y aquí tenemos las respuestas. Y se compara también entre hombres y mujeres. Y el valor P nos indica si es que hay o no diferencia. En este caso, como el valor P es muy bajo, entendemos que si hay diferencia significativa entre el grado de estrés relacionado con los estudios entre hombres y mujeres. Aquí están presentándose porcentajes, ¿verdad? También es una tabla descriptiva. Pertenece a un estudio descriptivo. Veamos otro ejemplo de estudio descriptivo. Correlación entre estadios de calcificación de caninos y células premolares mandibulares con la curva de crecimiento puberal maxilar y mandibular. Entonces, los estudios de correlación también son estudios descriptivos. Aquí una variable es estadio de calcificación de algunos dientes y la otra variable, crecimiento puberal maxilar y mandibular. Y fíjense, una tabla de resultados es esta donde se presenta el coeficiente de correlación que va de 0 a 1. Cuanto más cercano a 1 indica que hay una alta correlación. Entonces se compara si hay correlación entre la curva de crecimiento y el estadio de calcificación. Entonces también es un estudio descriptivo y en este caso transversal. Y tenemos otra tabla, distribución de frecuencias de los estudios o de los estadios de Fishman en cada estadio de calcificación para caninos y segundas premolares. También es una tabla descriptiva, solo se describen características. Pasamos ahora a los estudios analíticos. Estos estudios son de mayor nivel de investigación que los descriptivos y plantean hipótesis que buscan verificar relaciones de causalidad o relaciones explicativas. Investiga factores relacionados con determinado fenómeno. Investiga la causa o factor de riesgo. Entonces, esto es bien importante cuando nos encontramos frente a estudios que buscan hallar o buscan determinar factores de riesgo y tenemos dos grupos, control y de estudio. Estamos frente a un grupo de estudio analítico. Nuevamente, estos estudios analíticos son solo observacionales, no hay intervención. Por lo tanto, se estudian los grupos tal como se presentan en la naturaleza. Provee las bases para otros estudios analíticos experimentales. Fíjense, presenta dos grupos, los analíticos. Un grupo de estudio y un grupo control que es el de comparación. Sus limitaciones, la asociación causa-efecto no se puede establecer tan claramente como en los estudios experimentales, por ejemplo, y las variables se estudian según éstas se presentan en forma natural. Y encontramos dos tipos principales de estudios analíticos: los casos y controles, que son retrospectivos y transversales, y van del efecto a la causa. Mientras que los de cohortes, hay varios tipos de cohortes. Uno de ellos, el cohorte prospectivo, es prospectivo, longitudinal y va de la causa al efecto. Veamos unas características de estos estudios. Este es el esquema de un estudio de efecto a causa.
Entonces, sería el diagrama de un estudio de casos y controles. Estamos en el tiempo presente, donde inicia el estudio y se arman los grupos control y de estudio, ¿no? El grupo de estudio es el que tiene presente el factor y el grupo control tiene ausente el efecto, ¿no? Por ejemplo, si estamos estudiando cáncer bucal, queremos saber cuáles son sus factores de riesgo. Entonces, iniciamos hoy el estudio y armamos dos grupos. El grupo de estudio sería los que tienen cáncer bucal y el grupo control los que no tienen cáncer bucal. Y luego se toma una encuesta para determinar a qué factores estuvieron expuestos estas personas que haya motivado que hoy día presenten el efecto que sería el cáncer bucal. Entonces, este es un diseño de un estudio de casos y controles, que es transversal, retrospectivo y va del efecto a la causa. Aquí tenemos el esquema de un estudio prospectivo de causa-efecto. Ese sería un ejemplo de un estudio de cohortes, en donde los dos grupos, uno son el grupo de expuestos al factor, y el control, el grupo de no expuestos. Y luego se hace un seguimiento a estos grupos para ver qué efecto desarrollan. Aquí podríamos poner como ejemplo el uso de cigarrillo, ¿no? El grupo de expuestos son los que fuman cigarrillos, por decir 10 o más al día, y no expuestos los que no consumen cigarrillos. Ese es el factor causal que queremos evaluar y determinar qué efecto ocasiona en el tiempo. Generalmente estos estudios de cohortes son estudios largos, ¿no? Hay un seguimiento de 10, 20, 30 años y luego ahí se puede determinar qué efecto produce ese factor causal que se está estudiando. Y también se tiene un estudio retrospectivo de causa-efecto, que sería una variante del anterior. Aquí tenemos un ejemplo, lactancia materna y cáncer de mama, un estudio caso-control en pacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, Lima, Perú. Fíjense, acá en el título ya nos indica el tipo de estudio, que es un caso-control. Entonces, inmediatamente pensamos que es un estudio analítico, es un estudio transversal y retrospectivo. Fíjense acá, se entrevistó 103 pacientes con cáncer de mama como casos, ahí están los casos, y 208 pacientes como controles que no tenían cáncer de mama. Ahí están los dos grupos del estudio de casos y controles. Los casos, los que tienen la enfermedad, en este caso cáncer de mama, y los controles, los que no tienen la enfermedad, los pacientes sanos. Y luego se evalúa a qué factores ha estado expuesto para ver cuáles son los factores causales para esta enfermedad. Fíjense acá también, sobrellado con azul, cuando nos dan los resultados nos presentan valores del OR o el odds ratio. El OR es una medida de asociación que nos indica cuánta asociación hay entre dos variables. Y el OR se usa con frecuencia en los estudios de casos y controles para determinar si hubo o no asociación entre las variables de interés. Mientras que, por ejemplo, en los estudios de cohortes se usa como medida de asociación el otro coeficiente, ¿no?
Aquí tenemos una tabla de resultados de este estudio de casos y controles. Fíjense, se miden muchas variables para controlarlas y se mide tanto en los casos como en los controles la paridad, número de abortos, edad del primer hijo, menopausia, a qué edad fue, y luego se compara y el OR nos indica si hay o no asociación entre los casos y controles y la variable que se está evaluando. Y luego, en esta tabla se determina que si hay asociación entre lactancia materna y cáncer de mama, siendo la lactancia materna un factor de protección. Es decir, cuando ha habido un periodo de lactancia de 3 o más meses, se observa menor apariencia del cáncer de mama. Entonces aquí fíjense si hubo asociación. Y se usó para medir la asociación el OR, mientras que en los estudios de corte se usa el RR, que sería el riesgo relativo. Pasamos ahora a los estudios experimentales. Aquí, como les decía, la principal característica es que existe intervención. Si no hubiese esta característica, entonces no es estudio experimental. ¿Y qué es intervención? Es cuando el investigador modifica la realidad y luego estudia cómo este cambio de la realidad afecta a la variable. Una intervención puede ser una capacitación que se da sobre eh, conocimientos de anatomía, por decirlo. Entonces, si yo estudio un grupo de jóvenes y evalúo su nivel de conocimiento de anatomía de cabeza y cuello, luego se les expone a un programa de capacitación por un mes y luego se les vuelve a evaluar para ver si este programa de capacitación contribuyó a mejorar sus conocimientos. Y se trata de un estudio experimental, ¿no? Porque ese programa de capacitación no existía, sino que el investigador lo ha introducido. Entonces está interviniendo en la realidad, está modificando las condiciones de las reales para ver cuánto afectan a la variable. Ahora, en los estudios experimentales eh, también se forman dos o más grupos y la distribución de los elementos a estos grupos debe ser al azar. Se habla de dos grupos, aquí tenemos un diagrama, ¿no? Más o menos ese es el diseño experimental clásico. Tenemos el grupo de estudio, el grupo control. Pongamos la muestra total son 100. Y luego yo estos 100 divido o los distribuyo en dos grupos. Uno va a ser el grupo de estudio que va a recibir la intervención y el otro el grupo control que no recibe la intervención. O sea, al inicio del estudio se mide la variable dependiente en ambos grupos. Luego se aplica la intervención, que es la variable interviniente, y luego miro el efecto, es decir, vuelvo a medir por segunda vez la variable dependiente para saber si ha variado a consecuencia de la aplicación de la variable independiente. Y se espera que el grupo de estudio que ha recibido la variable independiente presente pues eh, un efecto mayor, ¿no? Esos estudios experimentales permiten controlar el efecto de otras variables que pueden estar interviniendo en la relación causa-efecto. Entonces, este control de las variables intervinientes se hace a través del grupo control.
Los cuasi experimentales son estudios experimentales donde la asignación donde no hay asignación aleatoria de los elementos. Los preexperimentales no se cumple con el requisito del grupo control. Entonces, aquí un estudio experimental. La muestra que sean 100 personas. Primero se arman los dos o pueden ser más grupos. Uno es el grupo experimental y otro es el grupo control. Entonces, acá algo importante, la distribución de estos elementos de la muestra debe ser al azar, debe haber una asignación aleatoria. ¿Y cuál es la finalidad de esta asignación aleatoria o esta distribución al azar? Conseguir que ambos grupos sean homogéneos, ¿no? Tengan características semejantes. Entonces, la asignación aleatoria permite que consigamos dos grupos que sean homogéneos y comparables, ¿no? Y así estamos controlando las variables intervinientes como edad, sexo, tal vez raza o algún otro. Y decíamos también acá, repasamos con este diagrama, cuando no se da esta asignación aleatoria, sino por conveniencia se distribuye en los dos grupos y no es aleatorio, eso se llama un estudio cuasi experimental. Y en el caso de que trabajemos sin grupo control, sería un preexperimento. En el preexperimento solamente hay un grupo que es el experimental. Acá se le aplica la variable interviniente, se hace una primera medición, se aplica luego la intervención y luego una segunda medición. Estos son los dos principales tipos dentro de los estudios experimentales, el cuasi experimental y preexperimental. Aunque hay varios diseños experimentales que lo vamos a ver en otro momento. Aquí tenemos un ejemplo. Efecto del extracto etanólico de Melissa officinalis, toronjil, en la modificación de la conducta del niño ansioso en la consulta dental. Viendo el título, notamos que una variable sería el uso del extracto de toronjil, que sería la variable independiente, y la otra es la conducta del niño ansioso. Y en este estudio se quiere conocer cuánto afecta el toronjil en reducir la ansiedad del niño en la consulta dental. Entonces, es un estudio experimental porque hay una intervención. En este caso, se va a aplicar toronjil a un grupo de niños y al otro no. Y aquí justamente vemos en el resumen de este estudio, nos indican, se trata de un ensayo clínico aleatorio a doble ciego. Ese es un nombre de un diseño experimental muy conocido. Pero dentro de los diseños experimentales hay varios tipos de diseño. El más conocido es el ECA, que sería el ensayo clínico
ensayo clínico aleatorio. Entonces, ensayo nos indica que se trata de un estudio experimental, clínico en personas y aleatorio que fue asignado al azar entre los dos grupos que van a participar en la investigación. Otro diseño también es el ensayo clínico cruzado. Hay el ensayo clínico comunitario también. Hay ensayo clínico factorial. En realidad hay varios tipos de diseños experimentales, ¿no? Pero el que se utiliza con mucha frecuencia es el ensayo clínico aleatorio. Y en este ejemplo que vimos nos mencionaban también que era ensayo clínico aleatorio a doble ciego. Significa que también hay simple ciego y también hay triple ciego. O sea, un ensayo clínico aleatorio, recordemos, son dos grupos, ¿verdad? Dos o más grupos, como mínimo dos. El grupo experimental y el grupo control. Entonces, en el simple ciego, solamente el paciente desconoce o está ciego a qué grupo pertenece. Si está en el grupo control o en el grupo experimental. Ese es el simple ciego. El paciente desconoce a qué grupo pertenece. En el doble ciego hay dos grupos que están ciegos. El paciente y el investigador desconocen qué grupo es el control, qué grupo es el experimental. Y el triple ciego, tanto el paciente como el investigador, como el que analiza los datos, están cegados respecto eh, a qué grupo pertenece cada uno de los individuos del estudio, si es grupo control o grupo experimental, para que así no sean sesgados y predispongan a obtener ciertos resultados sabiendo que un paciente tal vez era parte del grupo experimental, entonces hacen una medición distinta buscando que se cumpla la hipótesis que ellos plantean. Entonces se busca siempre en lo posible que un ensayo clínico sea doble ciego. No siempre se puede conseguir eso, pero es lo deseable. Pero debe haber siempre algún tipo de cegamiento o enmascaramiento, también se llama, ¿no? Para que así eh, sea lo más objetivo posible el estudio y no haya predisposiciones a obtener determinado resultado. Bien, en un momento explico nuevamente experimento, cuasi experimento. Terminamos con este ejemplo de acá. Es un ensayo clínico randomizado, o sea, randomizado significa aleatorio, a doble ciego. Fíjense, acá se trabajaron con tres grupos. Hubieron dos grupos experimentales. Uno recibió toronjil en esa concentración de 3 miligramos por kilo y el otro grupo toronjil a 6 miligramos por kilo. Luego el grupo control recibió placebo y al final se llegó a la conclusión que solamente el grupo que recibió la mayor concentración de toronjil fue el que obtuvo una reducción en la conducta ansiosa del niño. Y entonces, cuando hacemos un estudio experimental,
Vamos a tener una muestra inicial, ¿no? Vamos a trabajar con 100 para que sea más sencillo. Y lo distribuimos en dos grupos. El grupo experimental o de estudio, el grupo control. En un estudio experimental es importante un grupo control porque esto me ayuda a controlar las variables intervinientes de tal manera que yo atribuyo los cambios a la variable independiente que apliqué y no a las intervinientes. Entonces, cuando hago esta distribución, debo hacerlo al azar, ¿no? Si no lo hago al azar, o sea, si los elementos de acá, de la muestra, no los distribuyo al azar en los grupos experimental y control, entonces se trata de un estudio cuasi experimental. Entonces, el estudio cuasi experimental es el que tiene tanto grupo experimental como grupo control. Existe una intervención que se va a aplicar, pero no hubo aleatoriedad al distribuir los elementos de la muestra entre los dos grupos. Y el preexperimento es aquel en el que se carece de grupo control. Solamente el grupo experimental, hay intervención, se hacen las dos observaciones antes y después de la intervención y se compara. Pero no hay grupo control en el estudio preexperimental. Entonces, lo ideal es que haya aleatoriedad al asignar la muestra total a los grupos de estudio y es importante también la presencia de un grupo control. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema, sino para pasar a otro? Bien, vamos a revisar variables e hipótesis. Este también es un tema muy importante, ya que investigar es, en pocas palabras, medir variables. Aquí tenemos una definición de variable, es cualquier característica, cualidad o propiedad de un fenómeno que tiende a variar, de ahí viene su nombre variable, y es susceptible de ser medido o evaluado. Y generalmente es una entidad abstracta, ¿no? Es un concepto, generalmente. Hay también varias clasificaciones de las variables. Por su posición en una hipótesis puede ser variable independiente, que es la que influye en otra, variable dependiente, que es la influenciada, y variable interviniente, que es aquella que influye indirectamente o que solamente afecta a la eh, dependiente. Por su capacidad o nivel para medir objetos de estudio pueden ser variables cualitativas, cuyos valores son categorías o nombres, o variables cuantitativas, cuyos valores son cantidades o números. Ejemplo, edad. Para saber si es cualitativa o cuantitativa hay que pensar qué valores puede tomar la variable edad. Sus valores son números, 20, 25, 30. Entonces es cuantitativa. Estado civil, sus valores son soltero, casado, viudo. Entonces es cualitativo. Asimismo, las variables cualitativas se dividen en dicotómicas y politómicas. Dicotómicas son aquellas variables cualitativas que poseen solamente dos valores. Por ejemplo, sexo, masculino, femenino, o prevalencia, presente, ausente. Solo puede tener dos categorías de valor. Y el politómico es aquella variable cualitativa que puede tomar tres o más valores. Ejemplo, grado de instrucción,
Ocupación también puede ser, ¿no? Dentista, médico, abogado, ingeniero, etcétera. Y las variables cuantitativas también se clasifican en continuas, como peso, talla, edad, que son aquellas que pueden tomar valores decimales. Y las variables cuantitativas discretas son aquellas que solamente pueden tomar valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos sería 0, 1, 2, 3, y no podría haber 3,4 hijos o 2,8, ¿no? Entonces, las variables cuantitativas discretas, todos sus valores son números enteros. Otro ejemplo, número de visitas al dentista en los últimos 2 años. Puede ser 0, 1, 2, etcétera. Y dijimos que una variable generalmente es un concepto, por lo tanto necesitamos operacionalizarlo o llevarlo a un nivel operativo para estudiarlo. Y ese conjunto de pasos para llevar a una variable eh, de un concepto a un dato se llama operacionalización de variables, que incluye lo siguiente, ¿no? Primero, definir la variable de estudio. Luego, determinar sus dimensiones si es que las tiene. Las dimensiones vienen a ser las subvariables. Cuando una variable es grande, la dimensionamos en variables más pequeñas. Y luego definimos sus indicadores. El indicador es aquello que yo voy a observar para medir mi variable. Entonces, una variable que es teórica, yo la debo llevar a un nivel empírico o de medición. Por ejemplo, ¿no? Si la variable es educación, no podemos tocar la educación, es un concepto, es algo abstracto. Entonces, ¿cuál sería el indicador? ¿Cuál es aquello que yo puedo usar para medir la variable? Mi indicador sería, por ejemplo, el grado de instrucción. Yo pregunto a la persona su grado de instrucción y así puedo medir su nivel de educación. Entonces, no olvidemos, el indicador es aquello que yo observo de la variable y que me permite estudiarla. Ahora, las variables también se clasifican en 4 escalas: nominal, ordinal, intervalo y razón o proporción. La variable nominal es aquella en donde es una variable cualitativa y no hay orden entre sus valores. La ordinal es una variable cualitativa en donde sí hay orden entre sus valores que hay que respetar. Por ejemplo, grado de instrucción, nivel de higiene oral. Y dentro de las cuantitativas tenemos 2 escalas también. El intervalo, en donde no hay un cero absoluto, significa que los valores pueden asumir valores negativos también, ya que por convención se establece el cero. Ejemplos clásicos de variables de intervalo: temperatura, coeficiente intelectual y también las medidas en grados que se toman en algunas radiografías, donde pueden obtenerse valores negativos. Y la escala razón es aquella en donde sus valores son números y hay un cero absoluto. El cero indica ausencia de la medición. Y los ejemplos clásicos: peso, talla, edad. ¿Por qué es útil identificar a las variables según su escala de medición? Porque nos permite saber qué estadística usar. Las variables de escala nominal y ordinal, solo se puede usar estadística no paramétrica. Y para las variables intervalo y razón, se puede usar paramétrica, que es lo más conveniente, es más precisa, pero debe cumplir ciertos criterios.
y si no los cumple, entonces también se puede usar estadísticas no paramétricas. Entonces, para las variables cualitativas, solo se usa estadística no paramétrica y para las cuantitativas se puede usar ambas, paramétricas y no paramétricas. Pasamos ahora a hipótesis. Acá tenemos una definición, es una suposición que expresa relación de variables. Entonces, primera característica de hipótesis es una suposición o conjetura. Dos, se apoya en la teoría, o sea, una hipótesis no debe estar basado solo en lo que presiente el investigador, sino tiene que tener un respaldo teórico para llegar a esa deducción. Y busca explicar y predecir en lo posible los hechos, fenómenos, y debe someterse a prueba o verificación empírica. Algunos criterios para formular la hipótesis: siempre hacerlo de forma afirmativa o positiva. Dos, debe plantear relación entre dos o más variables. Tres, estas variables deben ser medibles, deberían poderse someterse a prueba. Y cuatro, deben de ser de poder predictivo y o explicativo. Un ejemplo: las mujeres que ingieren anticonceptivos hormonales orales tienen mayor grado de inflamación gingival que las que no lo ingieren. Vemos acá la primera característica, es afirmativa, está expresada de manera positiva, esta hipótesis. Dos, hay relación de variables, ¿no? Ingesta de anticonceptivos e inflamación gingival. Tres, se puede probar esta relación, ambas variables se pueden medir. Cuatro, eh, resulta tanto predictivo como explicativo de los hechos que se quieren encontrar, ¿no? Las hipótesis también tienen algunos elementos que la componen: la unidad de análisis, variables y elementos lógicos. En este ejemplo de la hipótesis que hemos planteado, las mujeres que ingieren anticonceptivos hormonales orales tienen mayor grado de inflamación gingival que las que no lo ingieren. La unidad de análisis serían las mujeres. La unidad de análisis viene a ser la unidad en donde uno tiene que acercarse para hacer la medición de la variable. Puede ser una persona, un objeto, una historia clínica, una radiografía. Entonces, la unidad de análisis es aquella unidad en donde se encuentra la variable de estudio y a esta unidad yo me tengo que acercar a hacer la medición de la variable. Las variables en este ejemplo son ingesta de anticonceptivos y dos, inflamación gingival, y el elemento lógico mayor, porque aquí dice las mujeres que ingieren tienen mayor grado de inflamación gingival. Entonces, mayor es el elemento lógico. Ahora, tenemos también algunos tipos de hipótesis. Acá no voy a profundizar porque no es el objetivo de este repaso. Solo queremos recordar algunos conceptos importantes para estar preparados para el examen que van a tener. Entonces, aquí recordar que hay varios tipos de hipótesis. Aquí hay una clasificación según la relación que se establece. Puede ser de asociación, de relación de producción o de relación causal. Bueno, ahí lo dejo para que lo lean. Aquí quiero destacar lo siguiente, ¿no? También hay hipótesis según su función en la investigación. Puede haber hipótesis general, que está en relación al objetivo general, e hipótesis específicas en relación a los objetivos específicos también, ¿no? Hipótesis general, hay una; hipótesis específicas pueden haber dos o más. Y también, del punto de vista estadístico,
pueden ser hipótesis, o se ha borrado, ¿no? Desde el punto de vista estadístico puede ser hipótesis nula o hipótesis alterna. Y aquí es importante recordar que la hipótesis alterna es la que indica que existe relación entre las variables y es la hipótesis de investigación. Esa es la idea que tienen que fijar. Y la hipótesis nula dice lo opuesto a la hipótesis alterna y es la hipótesis de no diferencia. ¿Alguna pregunta sobre variable e hipótesis? Sino para hacer una primera pausa. Y entonces tomamos una pausa de 13 minutos. Son las 3:11, o ya va a ser 12. Sería entonces 13:25. Retomamos.